La estación de tren de Voronezh recibía los últimos rayos de sol de aquel septiembre mientras Valentina, con una maleta destartalada atada al pecho con cuerdas, esperaba en el muelle. El viento agitaba mechones ligeros que se escapaban de un pañuelo que no le ajustaba bien, mientras sus ojos redondos, llenos de una ansiedad casi infantil, reflejaban el crepúsculo. Una semana antes había enterrado a su abuela, su única familia, y ahora se encontraba sola, en una ciudad extraña e inmensa, donde necesitaría rehacer su vida desde cero. Estudia, niña, repetía en sus pensamientos la voz ronca de su abuela, haciéndose eco de las palabras pronunciadas poco antes de morir, mientras acariciaba el cabello de Valentina con sus manos arrugadas. El estudio te hace alguien. No seas como nosotros, que vivimos en la ignorancia. Estas frases se convirtieron en su lema. Excelente alumna en la escuela rural, logró con mucho esfuerzo conseguir una plaza en el curso técnico de enfermería en Voronezh. Vendió su pequeña casa de madera en Zarezhny por casi nada, cogió sus documentos y partió hacia la capital regional con solo una maleta de ropa y el sueño de llevar algún día una bata blanca. La residencia de estudiantes la recibió con olor a patatas asadas, voces resonando por los pasillos y una habitación estrecha para 4 personas. Sus compañeras, ruidosas chicas de los suburbios, miraban a la silenciosa chica del campo con una mezcla de curiosidad y condescendencia, pero sin malicia. «Esa es tu cama», señaló Marina, una rubia de pelo teñido, señalando un colchón hundido cerca de la ventana. «La mesa de noche es compartida, pero el estante superior es tuyo. Cuando tengas tu bolso, cómpranos una taza de té, nosotros recogeremos el azúcar». La rutina que siguió fue dura y monótona. En la bolsa apenas alcanzaba para pan y cuadernos. En menos de un mes, Valentina encontró trabajo como limpiadora en una tienda de comestibles cercana. Me despertaba a las 5 de la mañana para lavar pisos, corría a clases, pasaba las noches leyendo libros y, los fines de semana, hacía trabajos ocasionales limpiando las escaleras de los edificios vecinos. Aprendió a ahorrar dinero en todo, remendaba calcetines, recogía pan sin terminar de la cafetería, lavaba su uniforme por la noche y lo tendía a secar junto a la cama. Una vez, Marina la sorprendió renovando un vestido viejo para usarlo en la ceremonia de recepción de los estudiantes de primer año. Sacudiendo la cabeza comentó: «Tú, Serova, pareces sacado de un libro de guerra. Aquí dividimos un par de botas entre 3». «¿Qué quieres decir con viejo régimen?», respondió Valentina, sin entender. Pero detrás de la ironía había un respeto velado. Con el tiempo los compañeros se fueron acostumbrando a su tranquila compañera, que nunca se quejaba y, los domingos, horneaba tartas de patatas para todos siguiendo la receta de su abuela. Al final del primer año, la tímida campesina ya era una de las mejores alumnas de la clase. Los profesores la pusieron como ejemplo, y una vez el coordinador del curso la interceptó en el pasillo: «Serova, tienes una cabeza brillante y unas manos de oro. Serás una gran enfermera. Pero no lo olvides, antes de ser un profesional, un médico es, ante todo, un corazón». El segundo año, la práctica se llevó a cabo en un policlínico municipal, un edificio ruinoso de la era soviética donde el aire olía a desinfectante y papel envejecido. Con el corazón acelerado, Valentina se puso por primera vez una bata de laboratorio auténtica y cruzó el umbral del mundo adulto de la medicina. «Serova, lleva al paciente Ignatiev terapia», ordenó el supervisor. Habitación 212, segundo piso. Subiendo las escaleras, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre el sector. Llamó a la puerta, escuchó un fuerte adelante y entró en la oficina. Sentado a la mesa, llenando registros médicos, estaba un joven médico. Cuando levantó la vista, Valentina sintió que se le acababa el aliento. Nunca había visto unos ojos tan azules claros como los de los actores de cine combinados con una frente alta, una nariz fina con una curva discreta y un mentón firme. Parecía fuera de lugar en su desgastado entorno, como una figura de otro mundo. «¿Interno?», preguntó con voz profunda y ligeramente ronca. «Vladislav Andreyevich Romanov. Puedes llamarme Vladislav». «Valentina Serova», respondió ella, ajustándose nerviosamente su bata de laboratorio. «Ve. Valia». Así comenzó el encuentro entre ambos. Los primeros días evitó mirarlo, temiendo que él notara su agitación. Él a su vez pareció no darse cuenta de su vergüenza, era exigente pero justo. Una tarde después del servicio, cuando Valentina se quedó a ordenar el cuarto, él la sorprendió con una pregunta: «¿De dónde vienes, Valentina? No pareces de la ciudad».
Soy de Zarechny, admitió sonrojándose. Un pueblo a 3 horas de distancia. ¿Y cómo es la vida en la ciudad? Él se recostó en su silla y la miró con interés. Ruidoso y caro, confesó con sinceridad. Pero me estoy adaptando. Algo cambió a partir de ese día. Vladislav empezó a llamarla después del trabajo, a ofrecerle té en la consulta de los médicos, a hablar de medicina y de sus proyectos. Sus ojos brillaban mientras describía casos clínicos y Valentina escuchaba fascinada. Vengo de una familia de médicos, reveló una vez. Mi padre es cirujano, mi madre es enfermera. En casa solo hablamos de enfermedades. ¿Y por qué elegiste esta profesión? Mi abuela estuvo enferma durante mucho tiempo, respondió en voz baja. La cuidé y me di cuenta de que quería ayudar a la gente. No se dio cuenta cuando él comenzó a acompañarla a su alojamiento, ni cuando comenzó a darle pequeños obsequios, una barra de chocolate, una pinza para el cabello, un libro de anatomía. Su atención la mareaba y las historias sobre el futuro que dibujaba, llenas de ambición, la encantaban. Voy a tener mi propia clínica, dijo mirando al horizonte. Moderno con el mejor equipo. Realmente trataré a las personas, no solo completaré documentos. Cuando él la besó por primera vez, una gélida noche de noviembre en la puerta del alojamiento, Valentina supo que estaba perdida. Su mundo empezó a girar en torno a Vladislav, sus planes, sus promesas. Seremos felices, Valia, susurró abrazándola. Tendremos una casa, un coche, un niño, todo. Y ella, una huérfana que nunca había conocido una familia real, se derritió con aquellas palabras. La noticia del embarazo llegó al final del 3er año. Durante 2 meses ocultó sus náuseas y mareos matutinos, hasta que Marina la arrastró a una farmacia para hacerse una prueba. Cuando Valentina vio aparecer las 2 líneas en el plástico, lloró de miedo. ¿Qué pasará conmigo ahora?, sollozó. Me van a expulsar, no me voy a graduar. Mi abuela tenía muchas ganas de que estudiara, Marina la abrazó por los hombros. Deja de llorar, Valia. Díselo a tu médico, deja que lo resuelva. Al menos parece serio. Vladislav recibió la noticia con una calma inesperada. Escuchó su confuso relato, la llevó a un ginecólogo privado y, cuando se confirmó el diagnóstico, se arrodilló frente a ella, allí mismo en la calle. Valentina Mikhailovna Serova, cásate conmigo. La boda fue sencilla, firmaron los papeles en el registro civil, tomaron un café con sus padres y 2 amigos. Sus compañeros de cuarto le obsequiaron un álbum de fotos hecho en casa y una toalla bordada con la inscripción por la felicidad. No tiene sentido seguir estudiando ahora, afirmó Vladislav tras la ceremonia. Múdate a mi casa, mi mamá te ayudará con el bebé y luego ya veremos. Con el corazón roto, Valentina retiró sus documentos universitarios. Estaba a solo 1 año de graduarse, pero la familia que finalmente tenía parecía más importante. Por la noche, mientras guardaba sus pocas cosas en la misma maleta con la que había llegado 3 años antes, tomó una foto desgastada de su abuela. Lo siento, abuela, murmuró presionando el retrato contra sus labios. Te juro que terminaré mis estudios más tarde, cuando el niño crezca. Salió de la habitación con el mismo volumen que antes, pero ahora, dentro de ella, palpitaba no solo un sueño, sino una vida. No era solo el corazón de Valia el que ahora latía con redoblada fuerza, sino también el de la pequeña vida que crecía en su interior. Delante solo lo desconocido, pero ella creía, con una certeza que ardía en su pecho, que la felicidad estaba cerca. Vamos a tener una familia de verdad, pensó pasándose la mano por su vientre a un plano. Una familia como nunca he tenido. Poliña nació una bochornosa mañana de junio, después de 18 horas de parto que dejaron a Valia exhausta y pálida como la tiza. Cuando finalmente escuchó el primer llanto de su hija, las lágrimas brotaron incontrolablemente. Es una niña, anunció la partera, colocando un bulto cálido y arrugado en sus brazos. Valia se estremeció al sentir ese pequeño peso contra su pecho, mientras una ola de nuevo calor extraño, abrumador, se extendía dentro, llenando cada rincón de su ser. Vladislav solo aparecía de noche con un ramo de claveles marchitos y una sonrisa tensa. Felicitaciones, dijo secamente mirando al niño dormido. ¿Cómo la vamos a llamar? Poliña, respondió Valia en voz baja. Si no te importa. Se encogió de hombros como si el nombre no importara, y se quedó solo 10 minutos.
De servicio, explicó mientras se marchaba, pero el olor a alcohol que había intentado tapar con chicle de menta no pasó desapercibido. Luego comenzó otra vida, en una torcida casa de madera en las afueras de la ciudad, donde Vladislav vivía con su madre. El lugar era viejo con pisos irregulares y un techo que goteaba cuando llovía, pero espacioso. Anna Petrovna, la suegra, recibió a Valía con una amabilidad inesperada. «Bueno, muéstrame a tu nieta», preguntó secándose las manos en el delantal. «Polinka, entonces». El nombre de mi madre era Poliña. Buen nombre. Aquella mujer delgada, de rasgos llamativos y cálidos ojos marrones, resultó ser un refugio seguro. Ayuda con el bebé, enseña los secretos de ser madre, prepara caldos para recuperar fuerzas. Perdona a Vladya, dijo por la noche mientras mecían a la inquietante Poliña. Quería un hijo, un heredero. Los hombres son así, si se creen reyes, sueñan con perpetuar el nombre. Pasará. Pero no sucedió. Con el tiempo Vladislav se volvió más oscuro y desapareció durante días. Llegó tarde, borracho, con perfume ajeno en la camisa. ¿Está todo bien en el trabajo?, preguntó Valía una vez, cuando él regresó a las 2 de la madrugada, tambaleándose. Así que lo que él gruñó. ¿Quieres decir que soy un mal padre? ¿Un mal marido? Sí, lo soy. ¿Y tú? Me engañaste. Prometiste un hijo y me diste esto. Se clavó el dedo en el pecho. Nunca me callo, paleto. Creías que habías enganchado a un médico, que ibas a vivir como una baronesa. No funcionará. Le dio la espalda y se fue, tropezando. Valía se hundió en la cama y sus manos temblaron sobre sus mejillas ardientes. Anna Petrovna apareció en la habitación, en camisón. No te lo tomes en serio, susurró. Está teniendo problemas en el trabajo. Un paciente falleció al ingresar, vinieron a investigar. Tiene miedo de perder su licencia. Esa noche Valía no pudo dormir. Escuchó la suave respiración de su hija y trató de comprender dónde había salido todo mal. Recordó las promesas de Vladislav, los juramentos de amor, los planes elaborados hace apenas un año. ¿Fue todo mentira? ¿O realmente había cambiado? Quizás la causa fueron las dificultades en el trabajo. Pero la situación no hizo más que empeorar. El alcohol se convirtió en una rutina. Vladislav fue despedido del policlínico. Se quedó en casa por un tiempo, luego consiguió un trabajo a tiempo parcial en una clínica privada, y no duró mucho. Incompetente, maldijo cuando llegó borracho. No entienden nada de medicina. Soy el mejor médico de esta ciudad. El dinero se acabó rápidamente. La jubilación de Anna Petrovna, ex enfermera, apenas cubrió las facturas y los elementos esenciales. Valía, dijo un día, todavía tengo contactos en el hospital municipal. Siempre necesitan enfermeras. Ya casi terminas la universidad, te daré una recomendación. Te aceptarán incluso sin un diploma. ¿Qué pasa con Poliña?, preguntó Valía, mirando a su hija de 1 año gateando por el suelo. Me quedo con ella durante el día. ¿No haces turnos de noche? Funciona. Entonces Valía se convirtió en enfermera en el departamento de terapia. El trabajo era agotador. Sueros, inyecciones, trámites, los pacientes siempre estaban insatisfechos. Pero aquí, por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. Elogiaron su precisión, su atención, su voluntad de ayudar. Regresó a casa con las piernas doloridas por el cansancio, pero con un salario que ahora sustentaba a su familia. Vladislav hizo trabajos esporádicos, pero gastó casi todo en beber. Los vecinos empezaron a mirarla de reojo. Una vez, al notar moretones en sus brazos, la mujer a su lado simplemente negó con la cabeza. Ah, Valía, no eres la única. La mitad de las mujeres aquí tienen los ojos morados. Cuando los hombres beben, pierden la cabeza. Valía guardó silencio. No contaba con que su marido levantara la mano con más frecuencia, que Anna Petrovna se interpusiera entre ellos cuando la ira alcohólica de su hijo se apoderaba de ella. No le confesó que Poliña a los 2 años ya había aprendido a esconderse debajo de la cama cuando escuchó los fuertes pasos de su padre en el pasillo. Va a mejorar, le susurraba a su hija en las noches de insomnio, acariciándole el pelo. Todo estará bien, mi sol. Poliña creció inteligente y conversadora.
A los 2 años ya se expresaba casi sin errores. Le encantaba que su abuela le leyera cuentos, temblaba de miedo a su padre e idolatraba a su madre. Cuando Valía llegaba a casa del trabajo, la niña corría hacia ella con pequeños gritos de alegría, le rodeaba el cuello con los brazos y no la soltaba hasta que llegaba la hora de dormir. «Mami está aquí. Mi mami». Estos momentos fueron la única luz en la oscuridad de sus días. Para ellos, Valía podría manejarlo. Por ellos, no me rendí. Los golpes del destino, sin embargo, no dieron tregua. Vladislav perdió su último trabajo estable, se involucró con una enfermera dermatológica y desapareció durante días. Cuando apareció, la violencia estalló contra cualquiera que estuviera cerca. Anna Petrovna se consumió. Su corazón fallaba y su presión arterial se disparaba, pero se negó a ir al médico. «No tengo tiempo para correr por el hospital», dijo. «¿Quién cuidará de Polinka? ¿Quién cuidará de la casa?». Hasta que llegó el golpe más cruel. Aquella noche de agosto de 2016, Vladislav llegó a casa como una tormenta. El olor a cachaca lo precedió. Sus ojos ardían, peligrosos. «Me despidieron», escupió, arrojando las llaves sobre la mesa. «De la clínica privada». «Incompetencia», dicen. Como si entendieran algo. Valía, que acababa de llegar del servicio, abrazó a Poliña contra ella. La chica se quedó en silencio, sintiendo la tensión. «Ve a jugar a tu habitación, mi amor», preguntó Valía en voz baja. Cuando la hija se alejó, se acercó a su marido. «¿Qué pasó, Vlad?» «¿Qué pasó?», rugió, agarrando una botella de vodka sobrante. «Sucediste. Mi vida se ha ido por el desagüe desde que apareciste. Tú, paleto inútil». Levantó la mano. Valía cerró los ojos esperando el impacto. Pero Anna Petrovna se interpuso entre ellos. «Suficiente», dijo con firmeza. «Vladislav, has superado todos los límites». «No te metas, vieja», gritó avanzando hacia su madre. «Siempre defendiendo a tu pequeña, como si no vieras que ella destruyó todo. Tú fuiste quien destruyó tu propia vida». La voz de Anna Petrovna temblaba de dolor. «Con tus propias manos, con la bebida, la pereza, el egoísmo. Tu padre no estaría orgulloso de ti. No te atrevas. No te atrevas a hablar de mi padre», rugió Vladislav, agarrando el pesado cenicero de la mesa. Valía gritó y se arrojó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. El cenicero no alcanzó el objetivo. Anna Petrovna se llevó las manos al pecho con el rostro contraído en una mueca de agonía, y poco a poco se desplomó en el suelo. «Mami». El tiempo se detuvo. Vladislav quedó paralizado, como si el alcohol se hubiera quemado de su sangre en un instante. «Mami». La ambulancia llegó 15 minutos después, pero ya era demasiado tarde. «Un infarto masivo», dijo sin rodeos el médico. No había ninguna posibilidad. El entierro fue silencioso. Vinieron vecinos, algunos de los antiguos compañeros de Anna Petrovna. Valía permaneció junto a la tumba, sosteniendo la manita fría de Poliña, de 3 años, incapaz de creer que esa mujer hermosa y amable ya no estaría allí para abrazarlos. Vladislav no derramó ni una lágrima. Permaneció inmóvil como una estatua de piedra, con los ojos fijos en el vacío. Pero cuando cayó la noche y se marcharon los últimos invitados, explotó. «¡Fuera de mi casa!». El grito rasgó el aire cuando sus manos se cerraron en puños en el cabello de Valía. «¡Fuera! Fue por tu culpa que ella murió. Por tu culpa, todo. Vlad, despierta. Poliña, tu hija, ¿dónde vas a vivir?». Valía luchó por liberarse, las lágrimas fluían incontrolablemente. «No tengo una hija». Con un empujón brutal, la arrojó contra la pared. «Al cobertizo. Llévate, bastardo, y sal de mi vista». Arrancó la poca ropa del armario, las cositas de Poliña, y las arrojó todas en un paquete descuidado. 5 minutos para recoger tus cosas. Y que nunca más te vea aquí. Las patadas los empujaron afuera, a la fría noche. Valía, abrazando a Poliña contra su pecho, recogió sus pertenencias con manos temblorosas. Al pasar junto a Vladislav, se detuvo. «¿Por qué, Vlad? ¿Qué hice para merecer esto?». Él la miró con los ojos vacíos, como si ya no la reconociera. «Ahora no hay nadie que te proteja.
Vive donde quieras. La puerta llamó. Madre e hija estaban solas en el porche. La noche avanzaba y a lo lejos los truenos anunciaban la tormenta que se avecinaba. ¿A dónde vamos, mami? La voz de Poliña temblaba de miedo. Valía la abrazó con más fuerza y se tragó el nudo que tenía en la garganta. En el cobertizo, flor mía. Hoy dormimos en el cobertizo. Mañana pensaremos en otra cosa. Recogió el paquete y siguió el camino embarrado hacia el cobertizo de madera al final del patio. No sabía si eran lágrimas o las primeras gotas de lluvia que le nublaron la visión. Septiembre fue implacable. La lluvia era implacable y el techo del almacén tenía goteras por 3 lugares. Valía improvisó protección con trozos de manta asfáltica y baldes oxidados que encontró en un rincón. Por la noche el viento fuerte entraba por cada grieta, y por mucho que las tapara con trapos, Poliña se despertaba tosiendo, con la nariz mocosa y el cuerpo temblando de frío. Mami, ¿cuándo volvemos a casa? La niña estaba acurrucada bajo la manta gastada que habían traído. Esta es nuestra casa ahora, mi amor. Valía apartó la mirada y se le quebró la voz. Pero aquí hace frío y está húmedo. Hace calor dentro. Pronto hará calor, lo prometo. Sostuvo a su hija contra ella, tratando de transmitirle algo de su propia calidez. Solo tenemos que aguantar un poco más. Valía fue despedida del hospital casi de inmediato. La nueva jefa de enfermeras era una vieja conocida de Vladislav, quien, sin dar explicaciones, le entregó las facturas y la despidió. Sin un título, no pudo conseguir trabajo en otras clínicas, pero sus manos eran hábiles. Sabía poner una inyección, hacer una venda, colocar una vía intravenosa tan bien como cualquier profesional. Las primeras llamadas vinieron de una vecina con varices. Valía le puso las inyecciones y pronto se difundió la noticia: hay una enfermera que hace visitas domiciliarias y cobra poco dinero. La mayoría de los pacientes eran personas mayores que estaban en cama, baño, apósitos, suero, tratamiento de escaras. Trabajo pesado y sucio, pero Valía lo aceptó todo. El pago se realizó de inmediato y esto fue suficiente para alimentos y medicinas para Poliña. Vladislav, después de expulsarlos, actuó como si nunca hubieran existido. Al otro lado del muro, música alta y risas femeninas resonaban desde el amanecer hasta el anochecer. Había comenzado una nueva vida. A veces Valía lo encontraba en el patio trasero. Vlad, al menos dale algo de dinero a Poliña. Miró los ojos helados de su exmarido. Está enferma, necesita fruta y vitaminas. No tengo dinero. Volvió la cara. Pero las botellas de brandy caro que Valía encontró en la basura contaban otra historia. El final de octubre fue aún más cruel. La lluvia y la nieve caían sin parar y el almacén se convirtió en un frigorífico húmedo. Valía enfermó, su fiebre subió a 39 grados, pero no podía cancelar sus citas, de lo contrario, ella y Poliña se quedarían sin cenar. No vayas hoy a casa de Stepanovna. Una vecina la alertó en el grifo comunitario. Su hijo está allí, borracho. Siempre hay problemas con estos hombres. Con las piernas pesadas y la cabeza palpitante, Valía se arrastró hasta la parada del autobús, donde tomaría un autobús hasta el siguiente paciente. Poliña tuvo que aceptar. Dejarla sola en el cobertizo era impensable, además del frío, el miedo la consumía. En la parada, una mujer mayor con un abrigo desgastado pero impecable, exponía en un banco calcetines, guantes y gorros de punto. Poliña, fascinada, señaló un par de guantes rojos con diseños blancos. Mamá, mira. Hermoso, ¿no? La mujer sonrió y tomó los guantes. Pruébatelos, hija mía. Se adaptan perfectamente a tu mano. Poliña se los puso, radiante. Mira, mamá, igual que Snegurotechka. Valía miró el precio con el corazón hundido, 200 rublos, el equivalente a una cena para 2 o a un jarabe para la tos. Lo siento, mi amor. Lo compraremos en otro momento. Esperar. La señora la detuvo. Estás helado. Escucha ese silbido en el pecho de la chica. Hurgando en su bolso sacó un termo. Té de frambuesa con miel. Tómalo. Se presentó Ekaterina Vasilievna. El líquido caliente quemó la garganta de Valía, pero nunca nada se había sentido tan bien. Poliña, al recibir su ración en un vaso de plástico, inmediatamente dejó de quejarse.
Muchas gracias. Valía devolvió el término, emocionada. No tienes idea de cuánto necesitábamos esto. Veo que lo necesitaban. Ekaterina Vasilievna asintió. ¿Acabas de regresar del pueblo? Valía vaciló. No vivimos cerca. Llegó el autobús interrumpiendo la conversación. Valía se despidió con la mano y se apresuró a ir a la siguiente cita. Entonces comenzó una rutina. Casi todos los días se reunían en el desfile. Ekaterina Vasilievna siempre le ofrecía té y una vez simplemente le entregó a Poliña aquellos guantes rojos. «Es un regalo», dijo con firmeza al ver la expresión de Valía. «Una anciana tiene derecho a malcriar a un niño». Pero Valía notó que cada día, la tos de la señora empeoraba. Hasta que una noche no pudo más. «Ekaterina Vasilievna, necesitas tratamiento». Observó el rostro pálido de la mujer. Ese chirrido no es normal. Suena como algo viejo, mal cuidado. Disparates. La anciana desestimó su preocupación. A mi edad siempre me duele algo. Se pasa solo. 2 días después Ekaterina Vasilievna no apareció en el desfile. No el siguiente. Valía sin entender por qué sintió una opresión en el pecho. Preguntó a los vendedores cercanos y obtuvo la dirección. «Ven, Polinochka», le dijo a su hija. «Vamos a visitar a nuestro conocido». La anciana vivía en un edificio de 5 pisos, cerca del mercado. La puerta tardó un poco en abrirse. Del otro lado se oía el lento arrastrar de pasos. «¿Quién es?», preguntó una voz débil. «Soy yo, Valía». La puerta se abrió un poco y Valía contuvo la respiración. Ekaterina Vasilievna se encontraba en un estado terrible, le ardía la cara por la fiebre, tenía los ojos inyectados en sangre y respiraba con dificultad. «Dios mío, tienes neumonía», exclamó Valía, apoyando a la mujer en el sofá. «Tienes que ir al hospital». «No voy a ir a ningún hospital», murmuró Ekaterina Vasilievna con voz ronca. «¿Quién se hará cargo de los ancianos allí? Me curo a mí mismo». Valía, sin dudarlo, se quitó el abrigo y se arremangó. «Polinochka juega en la esquina mientras nosotros cuidamos de Ekaterina Vasilievna». Rápidamente examinó a la anciana. La temperatura rondaba los 40 grados, sus pulmones jadeaban bajo el fonendoscopio que encontró en un armario. «Neumonía bilateral», diagnosticó. «No hay manera sin antibióticos». «Espera aquí». Dejó a Poliña al lado de la anfitriona y corrió a la farmacia, gracias al poco dinero que le quedaba de su último trabajo. Cuando regresó con el medicamento, actuó sin perder tiempo: inyección, compresa, té caliente. ¿Es usted médico?, preguntó débilmente Ekaterina Vasilievna. Casi, sonrió Valía. Faltaba un año para terminar el curso técnico. Por la noche la fiebre bajó un poco, pero Valía no se atrevía a dejarla sola. «Nos quedaremos aquí esta noche si lo permites», dijo. «Mañana me pondré otra inyección, veré cómo va». Ekaterina Vasilievna asintió agradecida y le estrechó la mano. Y así se quedó Valía, 1 día, 2, 1 semana. Cociné, administré medicamentos, ayudé con la limpieza. Poliña, por su parte, no se quedó de brazos cruzados, llevó agua a la babushka, como empezó a llamarla Ekaterina Vasilievna, y le contó las historias que conocía de memoria. El apartamento, aunque pequeño, era acogedor: muebles antiguos y macizos, toallas bordadas y estanterías llenas de libros. En el aire flota un persistente olor a canela y vainilla. A Ekaterina Vasilievna le apasionaba la repostería. «Qué bueno que hayas venido», confesó alguna vez, ya en recuperación. «He estado sola durante tanto tiempo. Mi marido murió hace 5 años, Dios no me dio hijos». «Tienes suerte con tus vecinos», comentó Valía. «Podrían haber venido de visita». «¿Qué vecinos?», suspiró Ekaterina Vasilievna. «Todos se mudaron. Los nuevos ni siquiera me conocen bien. Y familia, ya no queda nadie». Una noche, cuando Poliña ya estaba durmiendo en el sofá, Ekaterina Vasilievna preguntó de repente: «Valía, ¿dónde vives?». Quería preguntar antes, pero no tuve el coraje. Valía se quedó helada, arrugando una toalla entre sus manos. De repente se sintió avergonzada de admitir que vivían en un cobertizo, como si fueran personas sin hogar.
Veo que algo no está bien, dijo Ekaterina Vasilievna en voz baja. Dime qué pasó. Tal vez pueda ayudar. Y Valía no pudo resistirse. Palabra tras palabra se desahogó, su marido alcohólico, la muerte de su suegra, cómo terminaron en la calle con una hija de 3 años, el frío en el cobertizo, las enfermedades, la falta de dinero, el miedo al futuro. Ekaterina Vasilievna escuchaba en silencio con los labios fruncidos y los ojos brillando con furia contenida. ¿Cuánto tiempo han vivido así? Casi 1 año, respondió Valía. El invierno fue duro pero lo soportamos. Tenía miedo de que Poliña se enfermara de frío, pero ella es fuerte, se parece a mí. ¿Qué pasa con el exmarido? ¿Al menos ayuda? No, se rió amargamente. Dice que le arruinamos la vida. Mientras tanto, bebe, consigue mujeres. No puede conseguir trabajo a causa del alcohol, a pesar de que alguna vez fue un buen médico. Un largo silencio. Ekaterina Vasilievna miró por la ventana las tenues farolas. Luego se volvió con determinación hacia Valía. ¿Sabes algo, Valentina Mikhailovna? Dijo formalmente. Tengo una propuesta para ti. Valía levantó la vista sorprendida. Me salvaste la vida. Sin ti estaría en el hospital, o algo peor, continuó la anciana. Estoy sola, vieja. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, mucho espacio. La jubilación es modesta, pero es suficiente para vivir. Así que pensé. Ella vaciló como si tuviera miedo de decir las palabras. Aquí hay espacio para ti. Quédate conmigo. Valía no lo creía. ¿Pero cómo? Vamos a estorbar con un niño el ruido. Lo que extraño es el ruido, sonrió Ekaterina Vasilievna. En el silencio nos volvemos locos. Trabajé en escuelas durante 30 años, estoy acostumbrado a las voces de los niños. Sin ellos todo está vacío. Se acercó a Poliña, que dormía, y ajustó con cuidado la manta. ¡Qué chica tan hermosa!, susurró. Y pensar que tiene frío en ese cobertizo. No, está decidido. Quédate. La habitación de invitados sigue ahí. Los ojos de Valía ardieron. No sé cómo agradecerte, murmuró. Ni siquiera nos conoces. Ya sé lo suficiente, respondió firmemente Ekaterina Vasilievna. Eres una buena persona, Valía, y tu hija es una joya. A mi edad, sabemos lo que realmente importa. 1 semana después, se mudaron. Pocas cosas, una maleta con ropa, una caja con los juguetes de Poliña, algunos libros. Todo cabe en un solo taxi. Cuando Valía acostó a su hija en una cama de verdad, con sábanas limpias, una manta cálida y un techo sin goteras, algo dentro de ella se rompió. Salió silenciosamente a la cocina y lloró, ahogando el sonido con las manos para no despertar a la niña. Ekaterina Vasilievna la abrazó por los hombros y así permanecieron, mirando por la ventana, donde comenzaba una nueva primavera. Todo estará bien, hija mía, dijo la anciana. Y por primera vez en mucho tiempo Valía creyó que esas palabras podían ser ciertas. El salario de la clínica, aunque modesto, alcanzaba para cubrir los gastos básicos. En poco tiempo Valía se ganó el respeto de sus compañeros con su dedicación y habilidad. Tienes las manos de oro, Valentina, elogió el titular del sector. Lamento que no tengas un diploma, respondió Valía con firmeza. Me inscribiré en el curso de educación a distancia tan pronto como ahorre un poco de dinero. Por la noche, después de acostarse, Poliña se sumergía en libros de medicina que le prestaban sus colegas, revisaba contenidos y se preparaba para el examen de ingreso. Ekaterina Vasilievna se limitó a negar con la cabeza cuando la vio inclinada sobre sus libros hasta altas horas de la noche. Terco, Valiusa, dijo, pero con un orgullo velado en su tono. Igual que mi madre. Ella también, cuando se apegaba a algo, nunca se daba por vencida. Con la llegada del invierno, la vida finalmente se estabilizó. El apartamento estaba cálido, el frigorífico lleno y abrigos nuevos colgados en el armario para todos. Ekaterina Vasilievna siguió tejiendo, pero ya no por necesidad, sus trabajos eran encargos de conocidos o regalos para su familia. Poliña hizo amigas en el jardín de infancia y cada noche contaba con emoción las aventuras del día, con los ojos brillantes de entusiasmo. Diciembre llegó con abundante nieve pintando de blanco la ciudad. Un sábado soleado, Valía y Poliña fueron a un centro comercial a comprar regalos de Navidad.
Ekaterina Vasilievna se quedó en casa, le dolían las articulaciones a causa del frío. «Cómprame un estuche con 20 colores de rotuladores», ordenó Poliña, cruzando los dedos con seriedad. «Y un álbum para dibujar. Y un libro de princesas. Y una bufanda abrigada para la abuela Kate». «Compraremos todo», sí, se rió Valía, acomodándole el sombrero a su hija. «Y algo rico para comer». El centro comercial estaba lleno de emoción prenavideña, luces parpadeantes, música festiva, niños haciendo cola para ver a Papá Noel. Poliña, con la boca abierta, admiraba el árbol gigante del vestíbulo central. «Mamá, mira qué hermosa», exclamó. «Será así lo nuestro en casa». «Más pequeño, por supuesto, pero habrá uno, lo prometo», aseguró Valía. Casi habían terminado de comprar cuando, desde el pasillo del segundo piso, Valía escuchó una voz que le heló la sangre: «Vladislav». Instintivamente acercó a Poliña, buscando una salida. Pero ya era demasiado tarde. «Mira», mi ex esposa arrastraba, tambaleándose y empujando a los transeúntes. «¿Arreglado, Apuesto que con mi dinero». Valía se volvió hacia las escaleras mecánicas, intentando alejarse. «Detener», rugió Vladislav, agarrándolo del brazo. «Estoy hablando contigo». El olor a alcohol era fuerte, sus ojos estaban nublados y llenos de odio. Valía intentó liberarse, pero su mano era como una esposa. «Suéltame», siseó, protegiendo a su asustada hija. «Hay gente por todas partes, no te avergüences». «¿Me vas a dar órdenes?», gritó, levantando la mano. El golpe no la alcanzó. Una mano fuerte interceptó la muñeca de Vladislav a pocos centímetros del rostro de Valía. «Pegar a una mujer no es agradable», dijo un hombre alto con chaqueta deportiva, con una calma inquietante. «Especialmente delante de un niño». «¿Quién eres?», gritó Vladislav, tratando de liberarse. «No vayas a donde no te llamaron». «Serví en la tropa de reconocimiento», respondió el extraño, retorciendo el brazo de Vladislav detrás de su espalda con precisión militar. «Entonces te sugiero que te calmes». Se volvió hacia Valía, inmóvil de miedo. «¿Debo llamar a seguridad?» «No, no es necesario», tartamudeó. «Él es el padre de mi hija». Peor aún, el hombre negó con la cabeza sin soltar la presión. «Entonces, papá, vete de aquí tranquilamente o habla con la policía». «Elige». Vladislav, sobrio por el dolor y la humillación, miró a Valía con veneno. «Hasta luego», escupió, antes de desaparecer entre la multitud. El extraño solo lo soltó cuando se alejó. Luego se volvió hacia Valía. «¿Estás bien? ¿Quieres un poco de agua?» «Gracias». «Estoy bien», logró decir, todavía temblando. «Tú nos salvaste». «No fue nada», sonrió, un gesto que suavizó su rostro serio, haciéndolo más joven y gentil. «Timofey. Timofey Andreevich. Valentina. Y ella es Poliña, mi hija». La niña se asomó por detrás de la falda de su madre. «Eres tan fuerte como un superhéroe». Timofey se rió. «Más o menos. Soy entrenador de judo». «Por cierto, mi hija está allí», señaló a un café cercano. «Fui a buscarle un helado», pero hizo un gesto vago hacia el pasillo. «¿Qué tal si te unes a nosotros?» Después de un susto como ese, un dulce es bueno. Valía iba a negarse, pero Poliña ya se estaba tirando de la manga. «Vamos, mamá. Quiero helado». En el café una niña seria de 8 años, de pelo oscuro, los esperaba con los brazos cruzados. «Papá, ¿dónde estabas?», preguntó, frunciendo el ceño con gravedad adulta. «Pensé que te habías perdido». «Ayudé a una señora en problemas», le guiñó un ojo Timofey. «Estas son Valentina y Poliña». Las chicas se miraron con curiosidad. Poliña fue la primera en romper el hielo. «Tu pasador tiene una mariposa». «Qué bonito». «Me lo regaló mi padre», respondió Viera, orgulloso. «¿Quieres jugar con ella?» Mientras los niños examinaban el broche, Valía pudo ver mejor a su salvador. Timofey era alto, de hombros anchos, cabello corto y claro y atentos ojos grises. Debía tener poco más de 30 años, con sutiles arrugas en las comisuras de los ojos que le daban una mirada pensativa. «Perdón por la intrusión», dijo, notando su mirada. «Simplemente no me gusta cuando maltratan a los más débiles».
Hábito profesional, aventuró Valía. Sí. Y gracias de verdad. Sin ti. ¿Suele aparecer así?, preguntó Timofey, bajando la voz. Cuando bebe, pierde el control. No lo he visto en mucho tiempo. Rompimos hace más de un año. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Timofey dijo que había servido en el ejército por contrato y, después de su baja, abrió una escuela de judo para niños. Había criado a Viera solo desde que su esposa murió en un accidente automovilístico 2 años antes. No es fácil ser padre y madre al mismo tiempo, suspiró. Especialmente con una chica. No entiendo nada sobre moños, vestiditos. Pero lo intento. Valía, a su vez, habló de la clínica de Ekaterina Vasilievna, que se había convertido en abuela de Poliña, y de sus planes de volver a la escuela. Tu hija tiene suerte con la abuela, comentó Timofey. Viera solo tiene a su abuelo paterno, que vive en el campo. Casi no nos vemos. Cuando llegó el momento de despedirse, Timofey hizo una invitación inesperada. ¿Qué tal si vamos al parque el próximo fin de semana? Se ha abierto una pista de hielo. Las niñas pueden patinar y estaremos atentas. Valía estuvo a punto de negarse, fue demasiado rápido, demasiado inesperado, pero Poliña y Viera ya estaban arreglando los detalles y algo en su pecho se aceleró, a traición. Está bien, estuvo de acuerdo. Ese sí marcó el inicio de una secuencia de encuentros, el primero en el parque se convirtió en el segundo, luego en el tercero. Las niñas se volvieron inseparables, Poliña admiraba a Viera como a una hermana mayor, y Viera cuidaba a la niña con cariño protector. Timofey y Ekaterina Vasilievna pronto se entendieron, pasaba a tomar el té y ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa. En enero, los 4 fueron a hacer muñecos de nieve. En febrero asistieron a la feria escolar donde Viera demostró técnicas de judo. Es un buen hombre ese Timofey, comentó una vez Ekaterina Vasilievna, mientras Valía ponía la mesa. Sólida. Y la hija, educada. Hoy en día, eso es raro. Valía se sonrojó. Solo somos amigos, Ekaterina Vasilievna. Por supuesto, la anciana entrecerró los ojos con picardía. Asterisco, pero fíjate cómo le brillan los ojos cuando habla. En marzo, cuando los primeros rayos de sol primaverales derritieron los ventisqueros y los brotes de los árboles comenzaron a llenarse de vida, Timofey invitó a Valía a tomar un café. Sin los niños, esa noche usó su único vestido para salir, un modelo celeste con cuello blanco, se maquilló ligeramente y sintió que su corazón latía salvajemente, como el de una adolescente antes de una primera cita. Timofey la esperaba en la entrada con un ramo de flores silvestres en la mano, el primero del año. Con un gesto tímido, se los entregó. Sé que es un cliché, dijo un poco avergonzado, pero son hermosos. Son perfectos, respondió Valía sonriendo sinceramente mientras inhalaba el suave aroma. Gracias. La noche fue mágica. Hablaron de todo, libros, música, sus hijos, sueños. Recordaron su infancia, compartieron historias de vida. Y con cada palabra, con cada mirada, Valía sintió que el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón después de la traición de Vladislav se desmoronaba. Mientras la acompañaba a casa, Timofey se detuvo de repente bajo la luz amarilla de una farola y la tomó de las manos. Valía, soy un hombre directo, no me gusta andar con rodeos. Te diré cómo es, me complaces mucho. Y Poliña también. Vera y tú os lleváis bien. Con Ekaterina Vasilievna encontré un entendimiento. Han pasado casi 6 meses desde que nos conocimos y estoy segura de mis sentimientos. Respiró hondo y soltó sin más. Valentina Mikhailovna, te pido tu mano y tu corazón. Cásate conmigo. Valía se quedó helada. No creí lo que escuché. Era un sueño demasiado hermoso para ser real. Timofey, ¿estás seguro? Tengo una hija, un pasado complicado. Y tengo una hija y suficientes esqueletos en mi armario, respondió sonriendo. Ninguno de nosotros es perfecto, Valía. Pero juntos podemos construir algo verdadero. Una verdadera familia. Para nosotros y para nuestras chicas. Los ojos de Valía se llenaron de lágrimas, no de dolor ni de miedo, sino de una felicidad que hace un año parecía inalcanzable. Sí, susurró. Sí, Timofey, acepto. La abrazó con cuidado como si temiera que desapareciera,
y la besó con una ternura que la dejó sin aliento. El viento primaveral jugaba en su cabello. En algún lugar a lo lejos un pájaro cantaba el primer canto del año, mientras en su pecho florecía tímidamente la flor de una nueva esperanza. En casa, Ekaterina Vasilievna los recibió como siempre, con la mesa preparada para el té. Cuando vio sus rostros iluminados, entendió todo sin decir una palabra. Entonces, paloma mía, dímelo, dijo, sirviendo el té con una sonrisa. ¿Qué hay de nuevo? Babuchka Katia, comenzó Timofei solemnemente, te pido la mano de tu Valiusa. Da tu bendición. La anciana rompió a llorar, los besó repetidamente y sin perder tiempo, comenzó a comentar los detalles de la boda. Al día siguiente en su pequeño apartamento se reunió la nueva familia, Valia, Timofei, Poliña, Vera y Ekaterina Vasilievna. Al escuchar la noticia, las niñas gritaron de alegría y pronto comenzaron a planificar cómo sería la vida juntas. Ahora tengo una hermana, exultó Poliña, abrazando a Vera. Una verdadera hermana. Y yo una hermana pequeña, sonrió Vera, mirando a su padre y a Valia con una felicidad que no podía ocultar. Al observar aquella escena, Valia reflexionó sobre los caprichos del destino. ¿Quién hubiera pensado que un escándalo de borrachera en un centro comercial llevaría a esa felicidad? Que después de tantas pruebas, la vida diera un giro tan inesperado y le presentara la familia que siempre había soñado. El sol de abril inundaba la sala de la oficina de registro del distrito, reflejándose en el sencillo vestido blanco de Valia. Timofei, inusualmente formal con su traje azul oscuro, no podía quitarle los ojos de encima. Valentina Mikhailovna Sirova, preguntó la empleada del registro civil con una amable sonrisa, ¿está usted de acuerdo en tomar a Timofei Andreevich Krasny como marido? Acepto, respondió Valia, y a pesar de su emoción, su voz sonó firme y segura. La ceremonia fue modesta, sin lujos ni ostentación. Pocos amigos, algunos compañeros de Valia en la clínica y algunos compañeros de trabajo de Timofei. Pero allí estaban los invitados más importantes, sus hijas y Ekaterina Vasilievna. Poliña, elegante con su esponjoso vestido rosa, escogido durante las compras que hicieron juntas, no se alejó de su hermana pequeña Vera, quien, demasiado seria para su edad, se mostró emocionada con su vestido azul con fajín blanco. Ekaterina Vasilievna, vestida con carácter, con el pelo cuidadosamente peinado, se secó las lágrimas furtivas. ¿Por qué lloras, babuchka? Susurró uno de los amigos de Timofei, un ex compañero de servicio, un hombre robusto con postura militar. Lloro de alegría, muchacho, respondió ella, sonriendo entre lágrimas. Mi niña sufrió mucho para merecer esta felicidad. Después de una pequeña recepción en un café, los recién casados, los niños y Ekaterina Vasilievna se dirigieron a su nuevo hogar, un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un edificio de nueva construcción en las afueras de la ciudad. Timofei había vendido su parte de un complejo deportivo que había abierto anteriormente con socios para financiar la casa. Es una locura, dijo Valia, cuando le comunicó la decisión. ¿Tanto dinero? ¿Y si no funciona? Vamos a trabajar, respondió con firmeza. Creo en nosotros, Valiusa. El nuevo apartamento los recibió con olor a pintura fresca y la inmensidad de las habitaciones vacías. Había pocos muebles, solo lo imprescindible, traídos de sus antiguas casas. Pero Timofei ya estaba en el centro de la habitación, discutiendo con las chicas dónde colocar el televisor y cómo organizar un rincón para los juegos. ¿Y tú, Ekaterina Vasilievna, preguntó, ¿en qué habitación te gustaría quedarte? Hay uno soleado orientado al este y otro más tranquilo, que da al patio. ¿Qué, Timocha? Protestó la anciana, agitando las manos. Solo vine a visitarte. No está bien que una familia joven viva con una anciana. Pero Valia y Timofei eran irreductibles. Eres como una madre para nosotros, dijo Valia abrazándola por los hombros. No hay fuerza en el mundo que nos haga dejarla en paz, añadió Timofei, pragmáticamente. Además, ¿quién cuidará de las niñas cuando estemos trabajando? Yo doy clases, Valia está en la clínica. De esta forma todos estarán más tranquilos. Los primeros meses de vida familiar transcurrieron como un único día feliz. Valia se sumergía en el trabajo y por las noches, se ocupaba de la nueva cocina, preparando las cenas de su numerosa familia. Timofei se hizo cargo de la renovación y organización de la casa. Las niñas empezaron a estudiar en la misma escuela, Poliña en el primer año, Vera en el tercero, y para deleite de sus padres, se volvieron inseparables.
Ekaterina Vasilievna floreció en la nueva casa. Consiguió su propia habitación, luminosa y acogedora, con geranios en la ventana. Se dedicó a cuidar a sus nietas, hacía mermeladas, tejía calcetines calentitos y suéteres para todos. Pero la felicidad, especialmente cuando se gana con esfuerzo, es frágil. Los juicios no se hicieron esperar. A mediados de octubre, cuando las primeras heladas platearon la hierba, Ekaterina Vasilievna se quejó de un dolor en el pecho. No es nada, se burló. Es la edad, hija mía. A esta altura siempre duele algo. Pero Valía, con su experiencia médica, desconfiaba. Convenció a la anciana para que se hiciera pruebas en la clínica donde trabajaba. Los resultados no fueron alentadores, era necesaria una cirugía cardíaca urgente. El coste no es bajo, dijo el jefe de cardiología, hojeando con preocupación las pruebas. En el hospital regional sería gratis, pero hay colas. Y el equipamiento es viejo. Timofey escuchó la noticia en silencio y actuó de inmediato. Pidió prestado a amigos, pidió financiación y se puso en contacto con los mejores expertos. Valía no podía creer la velocidad y determinación con la que asumió. Lo lograremos, repitió Timofey con firmeza, sus ojos brillaban con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Lo importante es la salud de Ekaterina Vasilievna. Ella es como una madre para nosotros. El día de la cirugía, todos se reunieron en el pasillo aséptico de la clínica, Timofey, Valía y las niñas. Poliña apretaba contra su pecho una tarjeta hecha a mano para abuela Katia, decorada con flores torpes y un sol sonriente. Vera, seria y concentrada como siempre, preguntaba cada media hora, con voz temblorosa. «Papá, ¿realmente la abuela se va a mejorar?» «Por supuesto», respondió Timofey, forzando su tono a sonar más seguro de lo que sentía. «Los médicos aquí son los mejores. Confía en ellos». La operación transcurrió sin complicaciones. Ekaterina Vasilievna fue trasladada a la UCI y una semana después, ya más estable, pasó a la sala común. Valía no faltó ni un solo día, después del trabajo corrió al hospital con tarros de comida casera, fruta fresca y libros de poesía. La anciana protestó, aunque sin fuerzas. «No te emociones tanto, niña. No estoy hecho de porcelana, no la romperé». Pero Valía vio más allá de las palabras. Notó cómo el rostro de Ekaterina se había vuelto más delgado, como su cabello blanco había perdido su brillo, como sus manos, antes ágiles, ahora temblaban mientras sostenía el vaso. El miedo le oprimía el pecho, ¿y si no se recupera? ¿Y si él la obliga a irse? Las preocupaciones, sin embargo, no llegaron solas. Cuando Ekaterina ya mostraba signos de mejoría y los médicos hablaban de darle el alta, Valía se encontró con un problema que nunca hubiera imaginado revivir. Al salir del hospital se encontró con Vladislav en el vestíbulo. El hombre que tenía delante era una sombra de lo que era antes, rostro hinchado, manos temblorosas, la mirada vidriosa de alguien que hacía tiempo que se había perdido. De la arrogante belleza de antaño no quedó nada. «Necesitamos hablar», dijo, bloqueándole el paso. «No tengo nada que decirte», respondió Valía, tratando de sortearlo. Vladislav se rió, un sonido gutural que apestaba a alcohol. «Tu error. ¿O quieres perder a tu hija?» Valía se quedó helada. «¿De qué estás hablando?» «Soy su padre». Sus ojos brillaron con algo cruel, casi loco. «Y puedo presentar un caso de custodia. Demuestra que eres mala madre, que conmigo la abandonaste». «¿Estás loco?» Valía sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién te creerá?» «Lo creerás», acercó su rostro, su aliento agrio quemaba sus mejillas. «Después de todo, soy médico». «¿O lo era?» La risa que siguió fue un duro golpe. «Necesito dinero», Valía. «Dineral. Un rescate para tu tranquilidad». Regresó a casa llorando. Le contó todo a Timofey, esperando ver miedo o desesperación en sus ojos. Pero escuchó en silencio, solo con la mandíbula apretada. «Entonces está decidido», dijo cuando ella terminó su historia rota. «No le daremos ni un centavo y Vera no se irá de aquí. Lo arreglaré». «¿Cómo?» Valía lo agarró del brazo, asustada. «Timocha, no hagas locuras. Es peligroso». «No, Valiuka», Timofey sacudió la cabeza, sus ojos eran fríos como el acero. «Es patético.
Y hay maneras de afrontarlo. Dentro de la ley. Al día siguiente hizo algunas llamadas. Valía escuchó fragmentos, problemas con un ciudadano, autoridades competentes, tratamiento obligatorio. 3 días después Vladislav fue sorprendido vendiendo medicinas robadas del hospital donde trabajaba como asistente. El examen forense demostró su participación en la trata y el tribunal ordenó su hospitalización obligatoria para desintoxicación. ¿Cómo lo hiciste? Valía lo miró asombrada, cuando Timofei le contó la noticia. Viejas conexiones, se encogió de hombros. Un amigo de mi época en el servicio trabaja ahora en el departamento antinarcóticos. Llevaban meses vigilándolo. Vladislav estaba en manos de usureros locales, robaba lo que podía vender. Solo aceleramos el proceso. Genial. Totalmente. Timofei le sostuvo la cara, obligándola a mirarlo. Te lo prometo, Valiuka, nada fuera de la ley. A veces el sistema es lento, pero la gente necesita ayuda ahora. Incluso él añadió tras una pausa, tal vez esto le salve. En diciembre Ekaterina Vasilievna fue dada de alta. Aún frágil, pero con pronósticos optimistas. Valía reorganizó su habitación para que todo estuviera a su alcance, su chal favorito en el sillón, sus medicinas en la mesita de noche, un jarrón con flores frescas en la ventana. ¡Qué felicidad, hija mía! Suspiró la anciana, sentada en su silla a la luz del sol. Llegué a casa y todos me estaban esperando. Por eso vale la pena vivir. Las chicas la mimaban, Poliña le llevaba té y galletas, Vera leía extractos de libros en voz alta y las dos se sentaban a su lado para contarle las novedades del colegio. Sin embargo fue Vera, esa niña silenciosa que había perdido a su madre tan temprano, quien más la conmovió. Con gestos cuidadosos, se acomodó la manta sobre las rodillas y susurró. Mejorate pronto, abuela Katia. En primavera vamos al parque y tú me enseñas qué flores florecen primero. Para el año nuevo Ekaterina había recuperado fuerzas suficientes para hornear su famoso pastel de manzana. El aroma a canela y vainilla llenó el apartamento. Las niñas decoraron el árbol con adornos hechos a mano, mientras Timofei preparaba la cena. Valía, viendo esa escena, apenas podía creer que así fuera su vida. Tantos años de soledad y miedo, y de repente, tanta luz. Las pruebas que vinieron después, las noches en el hospital, la amenaza de Vladislav, solo los hicieron más fuertes. Ahora pasaban juntos las tardes de invierno, jugando juegos de mesa, leyendo en voz alta, reviviendo películas antiguas. Poliña, acurrucada en el regazo de Timofei, escuchaba fascinada sus historias de su época en el ejército. Vera le enseñó a su hermana menor a trenzar el cabello y a hacer aviones de papel. Ekaterina Vasilievna en su sillón tejía y sonreía, mientras la chimenea, o la estufa, en su defecto, irradiaba un reconfortante calor. Fue en febrero cuando las últimas nevadas del invierno golpeaban las ventanas, cuando Valía sintió los primeros síntomas. Náuseas matutinas, cansancio inusual. Los síntomas le eran familiares. Timocha, lo llamó ella, cuando estaban solos en la cocina. Creo, no estoy seguro. Se detuvo con la taza de té suspendida en el aire. ¿Qué fue? ¿Estás enfermo? No. Valía sonrió entre las lágrimas que brotaban. Creo que vamos a tener un bebé. Timofei se quedó quieto. Dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Luego, en un movimiento repentino, levantó a Valía en brazos y la hizo girar por la cocina. Valiuka, mi amor, esto es un milagro. El ruido atrajo a los demás. Ekaterina Vasilievna apareció apoyada en la puerta y las muchachas corrían detrás de ella. ¿Qué pasó? Preguntó alarmada la anciana. La felicidad pasó, mami Katia, respondió Timofei, colocando a Valía suavemente en el suelo. Vamos a tener un bebé. Poliña y Vera saltaron de alegría. ¡Hurra! Tengamos un hermanito o una hermanita. Queremos un hermano. Gritó Poliña. Ya tenemos 2 niñas, se rió Ekaterina Vasilievna secándose las lágrimas. Pero como Dios quiera. Lo importante es que sea saludable. Los abrazó a todos a la vez, como si quisiera mantenerlos ahí, en ese momento para siempre. Esa noche, cuando la casa se durmió, Valía se quedó junto a la ventana, mirando los copos de nieve bailar bajo la farola. ¿Cómo puede la vida ser tan impredecible?, pensó.
2 años antes, ella y Vera dormían en un cobertizo frío, sin saber si sobrevivirían el próximo invierno. Ahora tenía un hogar. Un marido que la amaba, 2 hijas maravillosas, una madre Katia, y una nueva vida palpitando en su interior. Colocó su mano sobre su vientre, imaginando el diminuto corazón que ya latía allí. Gracias, susurró sin saber exactamente a quién, al destino, a Dios, a la vida misma. Gracias por todo. Sintió pasos ligeros detrás de él. Timofey le rodeó los hombros con los brazos y la acercó a él. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo ha cambiado todo?, respondió suavemente. Cuánta felicidad me invadió de golpe. A veces incluso da miedo. No merezco tanto. Ella se lo merece, dijo con firmeza, besando su sien. Si alguien merece ser feliz, eres tú, Valiuka. ¿Y los juicios? Ella giró su rostro para mirarlo. ¿Por qué tuvimos que pasar por todo esto? Para que aprendamos a valorar esto, Timofey cubrió su mano con la suya, sobre su vientre a un plano. Y saber que juntos podemos conservar esta felicidad. No importa lo que nos depare el futuro. Valía cerró los ojos y sintió que el peso de la incertidumbre se disipaba. Porque fuera lo que fuese, lo afrontarían. Como familia. Una fría mañana de octubre, los vigorosos llantos de un bebé recién nacido llenaron la habitación del hospital. Un niño fuerte, de ojos grises como su padre y barbilla testaruda, anunció su llegada al mundo. Valía, exhausta después de dar a luz pero rebosante de felicidad, abrazó a su hijo contra su pecho, incrédula de que ese pequeño milagro ahora les perteneciera a ella y a Timofey. Mienka, susurró besando su suave cabello. Mía, mi pequeño hijo. A su lado, Timofey luchaba por contener las lágrimas. Su vida no había sido fácil, pero en ese momento, al ver a la mujer con su hijo en brazos, sintió que cada prueba había valido la pena. Gracias, querida, tocó suavemente el rostro de Valía. Me diste un hijo. En casa les esperaba una auténtica fiesta. Ekaterina Vasilievna, casi completamente recuperada de la cirugía, horneó pasteles y decoró el apartamento con guirnaldas de papel de colores hechas a mano. Las niñas saltaban de emoción al encontrarse con su hermano pequeño. ¿Es muy pequeño?, preguntó Poliña, ahora una niña de 6 años recién alfabetizada. ¿Y vas a jugar con nosotros? Vera, con el aire superior de quien ya está en 3er año, respondió seriamente, primero necesita que crezca. Lo vamos a ayudar. La llegada del bebé transformó la rutina de la familia. Las noches de insomnio, los calambres, las primeras risas y los primeros sustos, todo ello pasó a formar parte de sus días. Pero nadie se quejó. Incluso Vera, que al principio había sentido discretamente celos de su padre hacia el nuevo miembro de la familia, pronto se convirtió en la principal ayudante. Quiero ser médico como mamá Valía, declaró una noche en la mesa. Voy a cuidar a los niños. Timofey miró con ternura a su hijastra. Aunque todavía no había hecho oficial la adopción de Poliña, en su corazón las 2 niñas eran igualmente suyas. Buena elección, Verotechka, sonrió Valía. Serás un médico maravilloso. En enero Timofey recibió una invitación para dirigir una escuela deportiva para niños, un nuevo proyecto del ayuntamiento. El salario era mucho mayor, al igual que las responsabilidades, pero las oportunidades de crecimiento eran las mismas. ¿Qué opinas, Valiuka?, preguntó comentando la propuesta con su esposa. ¿Lo lograré? Por supuesto que lo harás, respondió ella con convicción. Naciste para organizar y los niños te aman. Valía, por su parte, había retomado su vida activa. Mía creció tranquila y pacífica, y su abuela Katia lo cuidaba con mucho gusto mientras su nuera cumplía un viejo sueño, completar un curso técnico de enfermería por las noches. Ha llegado el momento de obtener finalmente ese diploma, dijo, inclinada sobre sus libros por la noche. Serás la mejor enfermera de la ciudad, animó Timofey, masajeándose los hombros cansados. Y luego, quién sabe, tal vez ir a la facultad de medicina, soñó Valía. Primero termino este paso. La vida, poco a poco, fue encontrando su ritmo. Mía sorprendió a la gente con sus primeros logros, se dio la vuelta solo, se sentó y pronunció las primeras sílabas. A las niñas les fue bien en la escuela y ayudaron en la casa. Timofey dirigió con éxito la escuela deportiva e incluso creó una clase gratuita para niños de familias necesitadas.
Parecía que todas las tormentas habían quedado atrás, hasta que la suerte preparó otro giro. Una tarde de primavera, mientras recogían a Poliña del colegio, una figura se les acercó. Valía tardó un poco en reconocer a su exmarido en aquel hombre bien vestido y sereno. Vladislav había cambiado mucho, había perdido peso, el pelo de las sienes se había vuelto plateado, pero sus ojos, ahora claros y serenos, eran los mismos. «Hola, Valía», dijo en voz baja. «Perdón por aparecer así, sin avisar. Te llamé pero no respondiste». «¿Papá?», preguntó Poliña insegura, mirando el rostro del desconocido. Vladislav cerró los ojos por un momento como si un dolor lo atravesara. «Sí, cariño, soy yo. Has crecido mucho». Valía instintivamente acercó a su hija. «¿Qué quieres, Vlad?» «Habla», respondió simplemente. «Solo unos minutos, por favor». Se sentaron en un pequeño café cerca de la escuela. Poliña miró a su padre con curiosidad, casi sin recordarlo. Vladislav bebió té, ni siquiera cerveza light, y contó su historia. Después de un tratamiento obligatorio por alcoholismo, consiguió trabajo como médico general en un pequeño pueblo a 200 kilómetros de distancia. Al vivir en una casa funcional, atendía a los pacientes y realizaba visitas domiciliarias. «¿Sabes?», dijo mirando por la ventana, fue como si renaciera allí. Silencio. Aire fresco. Gente sencilla, agradecida por cualquier ayuda. Sin carrera por el dinero, sin estatus. Solo trabajo. Trabajo médico real. Valía guardó silencio, sin saber qué decir. Había mucho dolor y dolor entre ellos. «Fui a terapia», continuó Vladislav. «Pensé mucho en mí, en ti, en Poliña, en todo lo que destruí». Levantó la vista, lleno de lágrimas. «No nos estoy pidiendo que volvamos. Sé que es imposible, pero necesito pedir perdón, a ti, a nuestra hija, por todo lo que he hecho, por todo el dolor que he causado». Extendió la mano sobre la mesa, pero no la tocó del todo y se detuvo a mitad de camino. «Perdóname si puedes». Valía observó a ese hombre, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. En la memoria se reproducían escenas del pasado, los momentos felices del noviazgo, la amargura de la traición, la humillación, el miedo. Pero ahora no sentía ni odio ni ira, solo una tranquila certeza de que todo eso había quedado atrás. «Te perdoné hace mucho tiempo, Vlad», dijo suavemente. «De lo contrario, no podría seguir adelante. El resentimiento devora el alma y tengo a alguien por quien vivir». Poliña, que estaba escuchando la conversación, de repente preguntó: «¿De verdad eres mi papá?». Vladislav asintió, incapaz de hablar. «¿Y ya no le vas a gritar a mami?», continuó la niña mirándolo seriamente. «No, pequeña», respondió con la voz quebrada. «Nunca más. Lo juro». «Está bien», entonces asintió Poliña con importancia y de repente sonrió, esa misma sonrisa que una vez había conquistado el corazón de Vladislav en su madre. «¿Vienes a mi cumpleaños?». «Voy a cumplir 7 años». Valía vio temblar los labios de su exmarido. «Si mamá me deja», respondió mirándola con esperanza. Ella dudó, pero acabó asintiendo. «Vamos. Todo niño merece tener un padre». La mano arrugada de Ekaterina Vasilievna cubrió la de Valía con un gesto suave, como sellando un pacto de silencio. «Lo importante es que todos estemos vivos y sanos. El resto, querida, se adaptará con el tiempo». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva dinámica. Vladislav no se convirtió en un miembro cercano de la familia, pero se ganó su lugar, respetado, sin forzar la intimidad. Una vez al mes llegaba de su pueblo, recogía a Poliña los fines de semana y le llevaba regalos, dulces caseros, juguetes de madera o libros con tapas gastadas. No había máscaras ni pretextos. Solo una convivencia pacífica, construida paso a paso, en nombre de la hija que los unió. En mayo de 2020, la vida de Valía y su familia había encontrado un ritmo sereno, casi mágico. Misa, ya firmemente sobre sus piernas, balbuceó sus primeras palabras con la terquedad de quien descubre el mundo. Las niñas terminaban un año escolar más, Poliña, orgullosa con su primer certificado de finalización de la escuela primaria, y Vera, ya en tercer año, con cuadernos llenos de dibujos y ensayos sobre mi familia. Mientras tanto, Timofey estaba ampliando la escuela de deportes, soñaba con nuevos deportes, con canchas cubiertas, con la posibilidad de ofrecer a los niños del barrio lo que él no había tenido en su infancia.
Ekaterina Vasilievna, a pesar de los años que la pesaban, siguió siendo el faro de la casa, sabia, atenta, siempre con una palabra de consuelo o un té caliente en las manos adecuadas. ¿Y Valía? Valía finalmente siguió el diploma de técnico en enfermería entre sus dedos temblorosos. Ahora caminaba por los pasillos de la misma clínica donde, años antes, fregaba pisos como limpiadora. La vida había dado un giro completo, devolviéndola al lugar que siempre había soñado estar, entre niños enfermos, con la misión de aliviar sus dolores, de sostener sus manitas durante los procedimientos, de ser ese rostro amable que hace que la medicina le dé menos miedo. Era como si el universo hubiera reparado una vieja deuda. Una tarde de mayo cálida y perfumada con el olor a tierra mojada, la familia se reunió en el espacioso balcón del departamento. Timofey maniobró una pequeña parrilla eléctrica, donde las brochetas de carne chisporroteaban al mismo tiempo. Las chicas pusieron la mesa con exagerado cuidado, compitiendo para ver quién colocaba más elegantemente las servilletas de papel. Misa, concentrada, apiló cubos de colores brillantes, mientras Valía y Ekaterina Vasilievna cortaban tomates y pepinos en rodajas perfectas. ¿Sabes en qué estoy pensando?, preguntó de repente la anciana, sus ojos brillaban mientras miraba a Valía. Ese día, en la parada del autobús. Como la vida teje cosas tan sorprendentes. Si no te hubieras enfermado y no hubieras terminado en nuestra casa, completó Timofey, girando las brochetas con un gesto experto. No existiríamos como familia, murmuró Vera, apoyando su cabeza en el hombro de Valía. Y no habría vuelto a encontrar a mi padre, añadió Poliña, repartiendo los platos solemnemente. Ni siquiera yo habría ganado un hermano de verdad, 2 hermanas y una madre, dijo Vera, en voz tan baja que apenas se la podía escuchar. Valía abrazó a la niña contra ella y le besó el pelo. Todo valió la pena, mis amores. Cada lágrima, cada miedo, nos trajo hasta aquí. Sus ojos recorrieron el balcón iluminado por el sol poniente, sus hijos, los de sangre y los de su corazón, el marido que había superado todas sus expectativas, la mujer que se había convertido en su madre cuando más la necesitaba. Misa, como si sintiera la emoción en el aire, levantó la cara de los cubos y le ofreció una sonrisa desdentada, con los ojos brillando de pura alegría. «Mami», llamó extendiendo sus bracitos. «Sí, mi pequeña», respondió ella con la voz quebrada. Las lágrimas que insistían en caer no eran de tristeza, sino de lo que solo saben quienes lo han perdido todo para ganar el mundo, gratitud. El sol se puso detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos rosas claros, como si la naturaleza también quisiera celebrar ese momento. Los pájaros lejanos cantaban al regresar a sus nidos, y el aire llevaba una paz casi tangible, como si el universo mismo diera un suspiro de alivio, bendiciendo ese pedacito de felicidad construido no por lazos de sangre, sino por decisiones, por el perdón y por una bondad que no conocía límites.